Bienvenidos de nuevo a este estudio del principio divino y acabamos de ver ahora el curso de Moisés, que fueron 3 intentos hasta que se consiguió la victoria. Ahora vamos a ver el curso de Jesús, que también van a ser 3 intentos. Vamos a ver ahora el curso de Jesús. Y hemos dicho que el curso modelo para vencer a Satán fue puesto por Jacob. Cuando Jacob y Esaú consiguen la victoria, se va a pasar a nivel, eso era a nivel familiar, en símbolo, y luego se pasa en imagen a nivel nacional, en el curso de Moisés, y luego a nivel mundial, en el curso de Jesús. Es comparable con un mapa. El mapa de Toledo, por ejemplo, es un símbolo. Ya una imagen sería ir a Google y verlo en imágenes. Ya incluso puedes entrar en Street Maps y pasear incluso por la ciudad como si estuvieras ahí, pero no es una visita virtual, no es real. ¿Qué es lo real? Pues al final viajar hasta Toledo y estar ahí y ver en persona los edificios que hay ahí, visitar directamente a Toledo. Pues eso es un poco parecido. El curso de Jacob era un símbolo, el de Moisés la imagen y el de Jesús en sustancia, esa victoria sobre Satán. El fundamento de fe y sustancia es lo mismo. Como siempre, habrá una figura central que es Juan Bautista. En el tiempo de Jesús hay que tener en cuenta que había Dios mandado muchos profetas antes de la vida en el periodo de los reyes, profetas que habían predicho la venida del Mesías futuro para alentar al pueblo, para que no perdieran su fe y estuvieran alertas en que en cualquier momento podría venir el Mesías. Sin embargo, desde hace 400 años, el último profeta era Malaquías, y desde hace 400 años ya no habían tenido la guía directa de Dios a través de ningún profeta, hasta que apareció Juan Bautista. Juan Bautista entonces tenía un papel muy especial, porque tenía que restaurar el fundamento para decir a nivel nacional y luego expandirlo a nivel mundial, el Mesías directamente en el pueblo de Israel, ya en persona. Eso es diferente a los otros profetas que solamente habían profetizado, habían soñado con la vida del Mesías, pero él era el único profeta del Antiguo Testamento que podría testificar directamente en vivo del Mesías viviente, codo a codo, lado a lado con él. Entonces esa es una gran diferencia y un gran privilegio que Juan Bautista tenía en su tiempo. Entonces él tenía que restaurar el fundamento de fe, y luego el fundamento de sustancia tenía que haberse hecho a través del pueblo. De nuevo, el pueblo, ya vemos que es complicado lo del pueblo, unirse a Juan Bautista, que le llevaría a la gente a Jesús. Esta era la idea original del fundamento de fe y sustancia para restaurar a nivel mundial el fundamento para recibir al Mesías a nivel mundial, aunque primeramente sería la nación de Israel, pero luego el proyecto era que Jesús, una vez que fuera aceptado en Israel y hecho rey de Israel, podría haber ido al Imperio Romano y haber conquistado Roma no con armas, sino con su amor y con su verdad, ¿no? Predicando. Eso no sería nada fácil, por supuesto, pero este era el plan original. Pero vamos a ver que no vamos a llegar ahí para nada. Vamos a ver este primer fundamento de fe y sustancia centrado en Juan Bautista. El fundamento de fe, primeramente, Juan Bautista va a ser la figura central. Él va a aparecer como 6 meses públicamente antes que Jesús y va a empezar a predicar el arrepentimiento de los pecados y a bautizar a la gente en el río Jordán.
En su vida ascética en el desierto restaura los últimos 400 años de preparación para la venida del Mesías. Entonces él descansa sobre el fundamento de todas las victorias que se han hecho desde Abraham, Isaac y Jacob, y sobre todo de los profetas en el pueblo de Israel, en la nación israelita. Entonces él, como tiene esa victoria, él puede presentarse ante el pueblo para predicar el arrepentimiento y prepararles para la venida del Mesías. Él va a también tener una posición muy especial, que era la que había profetizado Malaquías 400 años antes. Se me ha quitado otra vez. Y era que Elías, el profeta Elías, iba a volver en el tiempo antes de la venida del Mesías. Entonces Juan Bautista tenía este papel, se había profetizado ya su padre, que era sumo sacerdote, Zacarías, en el templo. Había recibido una revelación del ángel Gabriel, que le había dicho que su hijo venía en el poder y en el espíritu de Elías. Entonces ya a través de la educación de su propio padre, Juan Bautista debería saber que él llevaba la misión y que el espíritu de Elías estaba con él, que tiene el mismo poder y el espíritu de Elías. Pero, sin embargo, ya hemos visto antes en la misión del Mesías que Juan Bautista mismo va a ser un problema, finalmente. Él había heredado todo ese fundamento de los profetas, de sus antepasados, de Israel. Elías estaba con él, trabajando, colaborando. Sin embargo, cuando él tenía que unirse a Jesús y llevar a la gente a Jesús, él sí había conseguido que la gente estuviera unido con él. Él ahí había creado un buen fundamento de que el pueblo de Israel había creído en él, incluso muchos fariseos, levitas, mucha gente importante de Israel le veían como un profeta actual. Incluso había algunos que pensaban hasta que él mismo podía ser el Mesías esperado. Entonces él tenía ya un buen fundamento de un grupo de personas que le estaban siguiendo y el pueblo que le estaban aceptando. Entonces ese fundamento él lo tenía que haber entregado a Jesús, que era el Mesías, como él mismo había dicho, que él no era digno de atarle las sandalias, que él bautizaba en agua, pero que el que venía después que él, el Mesías, iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Sin embargo, cuando Dios le presenta a Jesús, en el momento que hay el bautizo de Jesús por él, por Juan Bautista en el río Jordán, pues hay la transferencia de la misión. Ahí es cuando Juan Bautista le transfiere la misión y tiene que darse cuenta que ahora es el líder del grupo, de su grupo, debería haber sido Jesús y ya no él. Sin embargo, ahí él no, sí va a dar testimonio de Jesús por un día o dos, diciendo a la gente por inspiración del mundo espiritual, por revelación, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se puede decir que ahí estaba cumpliendo lo que él venía a hacer. Sin embargo, después de esos 2 días y esa inspiración, como finalmente tampoco se une a Jesús y guarda las distancias para ver a ver qué pasa con Jesús, a ver si la gente le acepta, a ver si tal. Pero claro, no era eso, la idea era que él se une a Jesús ya con su grupo formado y entonces juntos él va con Jesús en persona diciendo, he aquí yo soy el profeta Elías que estabais esperando y he aquí el Mesías que también esperabais.
Pues esto habría sido un gran testimonio y posiblemente mucha gente podría haber aceptado a Jesús como Mesías. Este era realmente su cometido. Sin embargo, él guardó las distancias, puso también distancia en su corazón y estaba mirando a distancia a ver qué pasa con Jesús. Hasta tal punto que incluso algunos de sus discípulos le decían, pero a ver, Juan, tú nos dijiste que aquel es el Mesías, ¿y qué hacemos ahora? Porque él sigue bautizando al otro lado del Jordán. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos contigo? ¿Nos vamos con él? ¿Qué hacemos al final? Y él dio esta respuesta de, bueno, conviene que él crezca y que yo mengüe. Estaba diciendo que él de momento mantiene las distancias. Él no se va a unir con Jesús. Si vosotros queréis, pues ven, iros con él. Pues yo me quedo con mi grupo de momento y miro a ver qué pasa con Jesús. Pero tanto fue su falta de fe que finalmente, desgraciadamente, poco a poco ya empezó a distanciarse más y más y más de Jesús y empezó ahora ya a meterse con Herodes, el rey Herodes, y su matrimonio con su hermanastra, que no tiene nada que ver con su misión, y ahí acaban en la cárcel y finalmente él va a la cruz. Así que este primer fundamento de sustancia no va a conseguirse porque él mismo no se une a Jesús. Por lo tanto, el pueblo de Israel tampoco puede unirse a Jesús ni aceptarle o recibirle como el Mesías, aunque ya había llegado. El Mesías ya estaba, pero la sustancia, que es la unidad con él, no se efectuó. Así que él va a morir y va a empezar el segundo curso mundial para decir a Mesías. Jesús mismo va a tener que asumir el papel aquí de su propio precursor. Él va a tener el papel de Juan Bautista. Muy complicado. Va a pasar primero los 40 días de ayuno, que ahí explicamos en la otra conferencia. Lo va a superar con creces y se va a calificar para ser el Juan Bautista. Él ya había heredado todo el fundamento de Juan Bautista, como expliqué antes, cuando fue bautizado en el río Jordán. Por lo tanto, tenía todo ese fundamento de los profetas y todo el fundamento de la nación de Israel, desde Abraham, Isaac y Jacob. Y sobre ese fundamento tenía que intentar hacer ver a la gente que realmente él era la persona enviada, el Mesías que estaban esperando. Pero esto va a ser muy complicado. Al final, esto va a ser muy complicado. Ya hemos explicado que realmente cuando Satán intenta tentarle en el desierto era porque intentaba impedirle que cumpliera su misión mesiánica. Es curioso porque Satán sí que sabía quién era el Mesías, él no tiene problemas en aceptar a Jesús como el Mesías. Su problema era que realizara su misión, entonces quería impedir por todos los medios posibles que Jesús pudiera cumplir la misión. ¿Por qué? Porque así su reino sería el fin de su reino. Entonces él quería mantener su poder en la tierra y por tanto empezó a atacar directamente a Jesús para impedirle que él pudiera ser victorioso como Mesías. Las tres tentaciones van a ir muy rápidamente por encima. La primera fue convertir la piedra en pan, ya lo dije antes. Esto era simplemente para decirle que él tenía que dejar su misión, no pensar en cumplirlo. La segunda, pero él, cuando Jesús lo rechaza y vence, él se consolida, se afianza como el Hijo de Dios, restaurando la primera bendición. En la segunda, él la lleva al templo, como reconociendo que había sido victorioso en la primera tentación, pero le pide que se tire de ahí. Dice, otra vez dice, deja la posición,
no sigas con esa idea de ser el Mesías o un héroe. Y entonces, de nuevo, Jesús lo va a rechazar y dice, no, tú como un ángel tienes que servir, no tendrás al Señor tu Dios, le dijo. Así que Jesús abrió el camino para que el resto de nosotros, la humanidad, pueda también llegar a ser los hijos de Dios. Y ya la tercera tentación, pues Satán le ofrece los reinos del mundo. Dice, tú quieres ser un rey, pues yo te puedo ofrecer cualquier reino, la que tú quieras, con una sola condición: póstrate ante mí y adórame. O sea, deja de lado a Dios. Olvídalo eso de Dios, olvídalo. Pero Jesús va a ser victorioso y le dice, vete a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así que Él pudo restaurar con fe, con éxito, su fundamento de fe y se califica. Ahora el fracaso va a ser de nuevo en el fundamento de sustancia. Ya decimos, no es solamente una persona en la posición de Caín, sino es el pueblo entero, todo el pueblo de Israel. Ya no era suficiente que una persona creyera en Jesús, sino tiene que ser un grupo de personas que creen en Él. Y lo va a intentar por todos los medios posibles, pero no lo va a conseguir. Hasta tal punto que ya no solamente el pueblo en general empieza a no creer en Él, a considerarle un hereje, un blasfemo, instigado por supuesto, los fariseos, los levitas, los entendidos de la ley, que les convence que Jesús no está de acuerdo a las leyes mosaicas, que Jesús va en contra de las leyes mosaicas, porque él predicaba de hacer obras en el sábado, que era sagrado para ellos, incluso decía que era el Señor del sábado, les decía que tenían que amarle a él más que amaban a sus padres, a su madre, que era violar el quinto mandamiento, el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces todo se puso en contra de Jesús, hasta tal punto que ya no solamente era el pueblo y la comunidad religiosa y política, sino incluso esta falta de fe poco a poco entró también en su propio núcleo interno, en los apóstoles, en los discípulos de Jesús, en las personas que sí la habían aceptado, en las personas que lo habían dejado todo para seguir a Jesús. Ellos también empezaron a tener sus grandes dudas si realmente si Jesús era o no el Mesías, porque estaban viendo que no tiene éxito. ¿Cómo puede ser el Mesías si no puede convencer a la gente? Entonces, claro, y para esa situación era difícil. Así que, finalmente, no se dio esta unidad. El momento, digamos, más drástico fue el momento cuando en el huerto de Getsemaní, ya cuando Judas la había traicionado, Jesús intenta que los 3 discípulos mayores se unan con él, pero no lo va a conseguir. Finalmente tiene que aceptar ir a la cruz. Si hubieran creído en Jesús, pues él hubiera cumplido realmente su misión mesiánica, hubiera subido de esa posición de Juan Bautista a la de Mesías, podría haber encontrado una esposa, casarse con ella, restaurar a Adán y Eva, a los verdaderos padres, crear su propio linaje directo y luego dar el renacimiento a todos sus discípulos y a todo el pueblo de la nación de Israel, y poco a poco restaurar el mundo, instaurar, ya hemos dicho, con ese fundamento a nivel nacional, como el rey de Israel. Él podría luego haber ido también a Roma y ahí pues ya tener esa restauración mundial, porque Roma en aquel tiempo, el Imperio Romano, representaba el mundo entero. Entonces la siguiente etapa habría sido pues la conquista de
del Imperio Romano, pero con el corazón, no con armas, porque con armas no podrían hacer nada, tenían el ejército más poderoso de aquel tiempo. Entonces, debía ser conquistarlo como Abel o como Esaú. Jacob conquistó el corazón de Esaú con esas artimañas, con esa estrategia. Jesús habría conquistado a Roma y luego ya el mundo seguiría después y el reino de los cielos habría establecido. Esto no se va a cumplir y se va a iniciar ya el tercer curso para restaurar el fundamento de fe y sustancia y recibir al Mesías a nivel mundial. Eso va a ser con el lema de la cruz, que ya hemos explicado antes. Aquí la victoria de Jesús es su amor y su corazón, que incluso en esa situación desesperada, Él no va a criticar al pueblo, Él no se va a justificar, sino por lo contrario da su vida para salvar a los incrédulos, a la gente que no creía en Él. Entonces, sobre ese fundamento de corazón, Dios va a poder salvar, resucitar a Jesús y dar la posibilidad de la salvación espiritual a la humanidad. Pero Jesús estaba en la posición de Juan Bautista, aunque Él resucita y se aparece a los discípulos. Este va a ser un periodo de 40 días, que es el periodo corresponde a un periodo de fundamento de fe para Jesús y el fundamento de sustancia para sus discípulos y sus apóstoles, que representan la humanidad entera en ese momento. Era un momento crítico y solamente hay que imaginar el corazón de Jesús de volver a esas personas que le han traicionado, a esas personas que no han creído en Él. Imaginaos el corazón. No es nada fácil volver a las personas que te han traicionado, que te han dado la espalda. Y en el momento más crítico, en el momento que necesitabas más su apoyo, pues te abandonan y salen corriendo. Pues eso lo tenía Jesús en el corazón y volvió con ellos y asumió la responsabilidad, dándoles otra vez señales de que Él realmente era el Mesías. Y entonces con todos esos milagros espirituales que Él consiguió, restauró la fe, por ejemplo, de Pedro, que le había negado 3 veces, pues le hizo restaurar esto a través de preguntarle 3 veces si la amaban. Y entonces restauró esa falta de fe de Pedro y luego le dio la responsabilidad de guiar o apacentar mis ovejas. Y así, durante esos 40 días, finalmente los discípulos de Jesús, los apóstoles, recuperaron la fe inicial que tuvieron en Jesús cuando se encontraron con Él la primera vez, y tuvieron una fe firme, absoluta, de ya seguir a Jesús, pase lo que pase, incluso hasta la muerte. Entonces, sobre ese fundamento, finalmente viene la providencia de sustancia, la providencia de la partida espiritual, con la aparición del Espíritu Santo. Así que con esta venida del Espíritu Santo finalmente se va a establecer el fundamento del cristianismo. ¿Y qué significa esto a nivel espiritual, a nivel providencial? Que Dios había conseguido finalmente el fundamento para el Mesías a nivel nacional, a nivel mundial también, a nivel espiritual solamente. Así que, como esto fue solamente a nivel espiritual, Jesús resucitó la posesión de Juan Bautista y del Mesías al mismo tiempo. Él llega a ser verdaderos padres espirituales como verdadero padre y con el Espíritu Santo posesión de verdadera madre,
y toda la humanidad se une, que cree en Él, se une a Él, nace como sus hijos espirituales y del linaje espiritual que Él había creado con el Espíritu Santo. Y ahora el pueblo de Israel, que había fallado, ha pasado todo al pueblo del cristianismo, que va a ser como un segundo Israel, que va a tener ahora la misión de preparar la segunda venida de Cristo. Ya antes de su muerte en la cruz, Jesús había profetizado su segunda venida, que iba a venir en el futuro por segunda vez, para completar lo que dejó inacabado en la primera venida. Por lo tanto, ese fundamento a nivel mundial que se había hecho a nivel espiritual, ahora tenía que establecerse a través del cristianismo a nivel sustancial, para recibir de nuevo sustancialmente el Mesías de la segunda venida en el futuro. Entonces la redención se completará en la segunda venida de Cristo. Hemos visto la transferencia de Moisés a Josué, y hoy también va a haber esa transferencia del Jesús resucitado que da la salvación espiritual a la segunda venida de Cristo, que va a dar la salvación sustancial. Como dice ahí San Pablo, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Bien, esta era sobre la vida de Jesús, el curso de Jesús. ¿Qué podemos leer? ¿Qué lecciones aprendemos de este curso? Pues una vez más, la predestinación de la voluntad de Dios es absoluta. Cuando Juan Bautista fracasó, le sustituyó con Jesús mismo. Debido a la falta de fe del pueblo judío, el reino terrenal no se realizó, así que Cristo mismo tiene que volver por segunda vez en la tierra. La predestinación de un pueblo, una nación o un individuo es siempre relativo, depende de si cumplimos o no nuestra responsabilidad. Juan Bautista, por ejemplo, debería haber sido el discípulo principal, pero fue sustituido por Pedro y los 12 discípulos. Dios no interviene en nuestra parte de responsabilidad. Juan Bautista o Judas Iscariote. Y cuando más grande sea la misión, más amargas serán las pruebas que le esperan. Así, Jesús, por ejemplo, que estaba a la presión de Adán, que había traicionado a Dios en el jardín del Edén, tuvo que también experimentar el abandono de Dios, no solamente ya de sus discípulos, sino también de Dios, y Dios le dejó solo en la cruz. Entonces Jesús estaba totalmente solo y por eso gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque realmente Jesús le tuvo que dejar Dios tuvo que dejar a Jesús solo en ese momento para restaurar ese punto de abandono de Adán en el jardín del Edén. Bien, podemos ver que Dios ha trabajado en la historia humana para mandar al Mesías, y aunque vino Jesús, finalmente tampoco se pudo cumplir completamente lo que él esperaba por la falta de fe de Juan Bautista y del pueblo, y que esto se ha prolongado ahora a una segunda venida, y que vamos a ver más adelante en los siguientes vídeos cómo ha habido un paralelo entre la historia de Israel, desde Abraham, Isaac y Jacob, hasta la venida de Jesús, que eran unos 2000 años, y la historia del cristianismo desde Jesús y el primer cristianismo primitivo hasta la segunda venida de Cristo, los días actuales, que son también unos 2000 años. Pues nada, gracias a vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.